Hola, somos el grupo E1 conformado por Fernández Agustina, García Camila, Morgano Emilia, Zuna Nadia, Tornero Milagros y Salazar Nicolás. En este video vamos a hablar sobre la planografía en la industria textil. Comencemos. ¿Qué es la planografía? La planografía o impresión planográfica es un término genérico utilizado para definir los distintos métodos de clonación o estampado de una imagen sobre una superficie plana, generalmente papel, de manera que no deja relieve sobre este último. Por ejemplo, la litografía. En resumen, es un sistema de impresión en el cual la plancha no tiene relieve. Las técnicas planográficas hacen referencia a una matriz en la que no existe una diferencia física, es decir, una diferencia de nivel, entre las zonas con o sin imagen, sino que éstas se establecen por una diferencia exclusivamente química. La litografía, principal sistema englobado acá, se fundamenta en el natural rechazo que siempre ha existido entre la grasa y el agua, de manera que las zonas con imagen son receptoras de tinta grasa, también se las llaman zonas hidrófobas, y las zonas blancas receptoras de agua, hidrófilas. En el proceso de impresión se mantiene húmeda la superficie y se pasa repetidas veces un rodillo con tinta grasa que se fija en el dibujo. El agua rechaza la tinta grasa manteniendo las zonas blancas. Finalmente se procede a transferir la imagen al papel por medio de una prensa que ejerce presión regular sobre el papel, que está en contacto con la superficie. En este proceso se fundamenta también la impresión offset. La impresión offset es un método de impresión indirecto que deriva de la litografía, que consiste en aplicar una tinta, generalmente grasa, sobre una plancha metálica compuesta principalmente de una aleación de aluminio. Es indirecta ya que la tinta no se transfiere directamente de la forma impresora al soporte, sino que la hace a través de un sistema de cilindros. Para imprimir se emplean tintas de 4 colores, la famosa CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Toda la información del diseño, imágenes, fondo de color, entre otras cosas, se descomponen en porcentajes de esos colores. Con esa información se graban las planchas de aluminio. Mediante un láser se dibujan en las planchas lo que se va a imprimir y se necesita una plancha para cada tinta, es decir, 4 planchas. Existen dos sistemas principales de impresión. Offset húmedo. Mediante este sistema la tinta se traslada de forma indirecta desde la impresora hasta el soporte, mediante un sistema de cilindros. Esta técnica está basada en el principio del entintado procedente de la litografía, mediante el que se logra la impresión a través de la repulsión entre agua y grasa, ya que las tintas utilizadas en esta técnica son grasas. Se trata de un sistema complejo, pero consigue un equilibrio entre las partes de tinta y de agua. El offset seco, llamada así por tratarse de una técnica que utiliza silicona en lugar de agua, lo que permite distinguir las áreas de impresión de la plancha. Para llevar a cabo esta técnica se utilizan planchas especiales cubiertas por una capa de silicona. Las aplicaciones del offset. El sistema offset se usa para multitud de productos gráficos como pueden ser periódicos, libros, fotografías de gran calidad, revistas, catálogos por envío, folletos, suplementos en color, estucherías, entre otros. ¿Cómo podemos reconocer una impresión en offset? Podemos reconocerla mediante formas sencillas, viendo que los textos y trazos finos están perfectamente definidos, no hay deformaciones en los contornos y las tramas están perfectas. En la industria textil, el offset no es el método más difundido, pero de todas maneras se pueden encontrar productos realizados con offset húmedo. Dentro de la categoría de la planografía, además del offset, podemos encontrar los métodos permográficos. Acá, el método de impresión por excelencia es la serigrafía, y esta sí es la que se utiliza habitualmente en la industria textil. La serigrafía. La serigrafía o impresión permeográfica es una técnica de impresión que transfiere tinta o pintura a través de un marco de metal o madera con una malla trenzada de nylon. La malla deja pasar la tinta solamente por las partes que se corresponden con la imagen. El paso de la tinta se bloquea mediante una emulsión serigráfica. Como esta emulsión se endurece al revelarse, se usa esa reacción química para grabar la imagen sobre la malla. Como la emulsión es sensible a la luz, se suele requerir una mesa de luz para conseguir que se endurezca. Para grabar la imagen con la emulsión serigráfica sobre la malla, esta debe encontrarse en formato positivo, es decir, la tinta debe estar al 100%.
La imagen en positivo bloqueará la luz en el área donde no queremos que se endurezca la emulsión, dejando pasar la tinta por esta zona más adelante. Por eso, este tipo de impresión solo puede conseguir tintas planas. No se puede lograr con serigrafía composiciones de color complejas, sombreados o degradados. Los marcos con malla pueden lavarse y reutilizarse para una nueva emulsión serigráfica. Para conseguir que la tinta se distribuya uniformemente por toda la malla, se hace uso de una escobilla o rasqueta de goma. Gracias a la técnica de la serigrafía podemos crear impresiones de alta calidad y muy duraderas, incluso en textiles. Eso sí, la impresión por serigrafía en textil sí requiere de un proceso de secado después de aplicar cada tinta. Debemos secar la impresión con al menos 180 grados para evitar que las tintas se mezclen entre sí y garantizar que éstas se mantienen tras los lavados. El origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la impresión de imágenes dibujadas previamente sobre una plantilla que colocada sobre una superficie permite el paso de la pintura o tinta a través de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o manigueta. La serigrafía manual es una técnica básica de estampado, en donde todas las operaciones son manuales. Primero se coloca la pieza en la base. La pantalla debe estar limpia y libre de cualquier tipo de suciedad. Se coloca la tinta y mediante una racleta se transfiere al artículo. Se pasa hacia atrás la racleta para que no se seque la tinta en la malla y por último el artículo ya esté listo para ser colocado en la máquina de secado. Para los casos en donde el diseño a realizar tiene más de un color, se harán tantas planchas como colores haya en el diseño. Pongamos el ejemplo de que el diseño a imprimir tiene 3 colores distintos, negro, rojo y amarillo. Se realizará una plancha con solamente la parte del diseño donde estará el negro, otra donde estará el rojo y otra donde estará el amarillo. En estos casos es muy importante alinear debidamente el soporte superior donde se coloca el marco con la tabla donde se pondrá el soporte a imprimir. De esta forma, cuando se ponga cada una de las tintas, estas van a cuadrar. La serigrafía semiautomática es una técnica de impresión combinada, donde el operario coloca el artículo sobre la mesa de estampados y lo ajusta a la posición correcta, mientras que la máquina realiza el resto del procedimiento. Primero, se coloca la pieza en la base manualmente. Luego, la pantalla baja automáticamente, la racleta hace la presión adecuada sobre la malla y la tinta se transfiere al artículo. Y listo, ya está listo para ser llevado a la máquina de secado. La máquina impresora semiautomática brinda una producción constante, ya que el pasaje de la goma, haciendo presión y entintando, como el subir y bajar de la máquina para colocar o sacar el material a imprimir, se hace automáticamente. Físicamente, solo resta sacar y poner los materiales a imprimir, hasta se puede trabajar sentado. Otra ventaja en el proceso serigráfico semiautomático es la inclinación de la goma, ya que es siempre pareja, por lo que se ahorra hasta un 40% de tinta. Serigrafía automática. Lo que distingue este proceso de otras técnicas es el uso de la máquina. Aquí tanto el estampado como la carga de tinta corren a cargo de la citada máquina. Durante el proceso de serigrafía con máquina automática, la mano del hombre solo tiene una función: la colocación inicial de la prenda. Además, también se deben hacer los recambios de objetos que están en imprenta en ese momento. Veamos brevemente cómo funciona el proceso de serigrafía automática. Primero se colocan las diversas piezas en sus soportes respectivos y luego se reponen uno a uno según va avanzando el proceso de impresión. La máquina es la que realiza la impresión de una tacada y todo ello de forma totalmente autónoma. El producto, una vez en condiciones y procesado, es transportado hasta la máquina de secado rápido donde queda definitivamente acabado. Serigrafía digital. La principal ventaja de la serigrafía digital es que ahora con estas técnicas se pueden hacer copias idénticas de prendas reducidas, incluso por ejemplo si fuese una sola camiseta, que podrá ser impresa a un precio muy económico. Esta impresión ofrece un trabajo final de mucha calidad, muy innovador y especializado, y lo que es mejor, permite que se puedan imprimir muchas prendas por un precio muy reducido. En el caso de la impresión digital, la máquina específica de serigrafía se aplica sobre la tela con una solución que logra que la tinta se quede bien impresa en la superficie.
Es técnicamente lo que se llama imprimación y solo se compone de ácido acético. Una vez la superficie está preparada para retener la tinta especial en cuatricromía, se seca con aire caliente. Después, el diseño o elemento gráfico pasa del ordenador a la impresión, sin necesidad de preparación manual previa, por lo que el cliente puede cambiar todo en cada prenda de ser necesario. Como se muestra en el video, primero se coloca una base blanca y luego las tintas semica. Algunos dilemas de color. En primer lugar, debemos procurar utilizar tintas de procesos de 4 colores que cumplan con los objetivos trazados por los estándares internacionales de impresión, ya que son estos los que definen el color de la tinta. Las normas internacionales, como ISO, y las especificaciones de impresión de la industria, como el estándar de impresión G7, que es a la vez un conjunto de especificaciones para color de tintas sólidas y reproducción de tono, y además un proceso sencillo de calibración para alcanzar estas especificaciones. Definen los límites del gamut CMYK y RGB, así como la tonalidad de la imagen, proporcionándole al impresor una meta y una tolerancia. La serigrafía es tradicionalmente conocida por su durabilidad y adherencia, pero también se han realizado avances en materia del color de la tinta. Por eso debemos saber las reglas internacionales, por ejemplo, la ISO 12647, un estándar de la industria de impresión. Especifica factores importantes tales como la tonalidad de tinta, sin limitarse al factor densidad, el cual suele ser el único parámetro tomado en cuenta en estos procesos. La densidad es una gran herramienta de control de procesos, pero el espacio de color lab se utiliza para definir y medir el color. Hay que asegurarnos de que las tintas CMYK y RGB impresas sobre diversos sustratos posean la tonalidad correcta midiendo lab y calculando el delta E, es decir, la cantidad de cambio en la percepción visual de los colores. Aún más importantes son las tintas CMYI, que se imprimen una sobre otra, produciendo RGB. Si los colores resultantes sobreimpresos de carácter RGB no están dentro de la tolerancia, es posible que nuestra tinta no cumpla con otra norma conocida como ISO 2846. Esta segunda norma tiene que ver con la transparencia de la tinta. Nuestro fabricante de tinta debe ser capaz de proporcionarle insumos que cumplan con todos esos estándares. Si sus sustratos varían en color, puede consultar a la norma ISO 15339, la cual ofrece guías para el manejo de sustratos. Inclusive, en estos casos, podemos controlar el color del sustrato, cumpliendo no solo con las normas internacionales, sino también lograr satisfacer a los clientes en la impresión a una escala global. El principal problema a la hora de seleccionar la tinta surge con las interacciones resultantes entre rojo, verde y azul. Por ejemplo, cuando el cian y el magenta se imprimen uno sobre otro, hacen azul. Muchas veces el color azul es afectado por un rojo. Esto cobra gran importancia porque la mayoría de las imágenes son rojas, verdes y azules cuando imprimimos en CMYI. Por otro lado, el reto principal consiste en no sobrepensar el proceso. En cuanto a la serigrafía, hay que partir de estas dos prioridades lógicas: evitar imprimir la imagen demasiado clara o demasiado oscura y además mantenerla con un buen balance de grises. Por supuesto, cada trabajo tiene un margen de mejora. Debemos utilizar los controles de proceso y la barra de color para perfeccionar la última impresión. Cada trabajo es una prueba de prensa. La comunicación es clave entre la sala de prensa y preprensa. De preferencia, los productos impresos se deben devolver a preprensa para hacer pequeños cambios en las curvas de la prensa. El rol de la tinta. La tinta tiene un papel muy importante en el color final en la serigrafía. Si sus tintas están equilibradas, estas serán lo suficientemente transparentes como para evitar el bloqueo de los colores que se imprimieron primero. En una instancia, hay que pensar en la tinta blanca.
La tinta blanca se puede utilizar para imprimir en negro y bloquear el color del sustrato. La transparencia de la tinta CMYK es importante, ya que permite que los otros colores se asomen a través de las capas con el fin de reproducir los tonos en rojo, verde y azul, CMY. Los casos en los que las tres tintas se imprimen combinadas deben reproducir naturalmente un gris neutro. Si no es así, es posible que la transparencia o la densidad de la tinta sólida no sea la correcta. Una ciencia variable. Los impresores que se dedican a la serigrafía tienen la ventaja de poder imprimir en casi cualquier sustrato. Pero aún así debemos tener en cuenta que es imposible manejar, hacer o almacenar suficiente tinta para reproducir el mismo color exacto en cada pieza de un sustrato. Afortunadamente contamos con la ISO 15339, la cual aborda esta cuestión al precidir cómo se transformará el color de la tinta sobre diferentes sustratos. Estas predicciones se pueden utilizar para realizar una prueba y de este modo sentar el marco y las metas acordadas. Las llamadas SCCA, metas de corrección de color para el sustrato, pueden calcularse utilizando una hoja de cálculo o comprando un software. Un mundo de diferencias. El offset, la impresión digital y la serigrafía difieren en que la tecnología digital es mucho más receptible y presenta menos variación que en la serigrafía. Cuando los dispositivos y procesos son receptibles, pueden ser manejados a través de los perfiles de color ICC. Debido a la enorme variación en la serigrafía, la gestión de color ICC es difícil de manejar. Hay que asegurarse que tanto en las tintas como lo que hagamos en la pantalla sea compatible con la norma ISO 2846 para la transparencia, la 12647-2 para el color y el G7 para la curva de balance de grises. El equipo. Las barras de color son necesarias al utilizar cualquier herramienta de controladores o software. La barra de color ISO 12647-5 se utiliza para la serigrafía. Se entrenan los ojos para evaluar las barras de grises G7 respecto al peso dominante del color y la tonalidad correcta. Tintas. La tinta serigráfica ofrece una gran resistencia al lavado, constante roce y el sol, permitiendo que el diseño dure mucho tiempo sobre la superficie sin que ésta se degrade. Las tintas están condicionadas según el tipo de soporte a imprimir, ya que se tienen que adaptar a los distintos soportes que se puedan usar en la serigrafía. La tinta utilizada tiene que tener la viscosidad idónea como para que pase a través de la malla cuando la racleta presione sobre ella y tener la consistencia adecuada para ser manipulada por esta. En esencia, lo que distingue de una tinta serigráfica de las tintas de otro sistema de impresión no es el pigmento, sino los demás componentes que permiten su adhesión a los distintos soportes. Las tintas de la serigrafía son cubrientes, espesas, brillantes y duraderas. Están compuestas por pigmentos, un barniz, resinas y aglutinantes también llamados vehículos que permiten dar viscosidad y consistencia deseada. Pueden ser mates, brillantes y hasta fluorescentes, teniendo diferentes bases. Las tintas de base aguosa son muy usadas, especialmente en textil, gracias a los buenos resultados presentados en las serigrafías y sobre todo por su velocidad de secado. También se usan en soportes celulósicos y maderas. Su tacto, brillo, facilidad de uso y su limpieza en agua y su serigrafía a bajo coste con respecto a otras tintas hacen de estas tintas una buena opción para una baja producción. Las tintas de base solvente o lacas para serigrafía son aquellas tintas que en sus pigmentos están disueltos en disolventes orgánicos no polares como las bencinas. Para soporte como textiles, vidrios o metales es el sistema más óptimo debido a la variedad y tipo de tintas que usan.
Hay distintos tipos de tintas. Existen 3. Tintas para serigrafía de base acuosa, tintas de serigrafía con disolventes y tintas serigráficas de plastizón. Podemos concluir que al trabajar con el sistema planográfico para la industria textil, en específico con la serigrafía, es necesario tener en cuenta algunas variables a la hora de llevar a cabo la impresión. En este caso es fundamental el soporte y las tintas, las cuales pueden modificar el color sustancialmente si no es gestionado de manera adecuada. Por esta razón es que nos valemos los diseñadores e imprenteros a las normas ISO, que son muy importantes a la hora de medir la gestión de calidad, especificaciones de impresión, los valores lab y demás herramientas para que el color se reproduzca lo más fiel posible a como lo visualizamos en nuestros monitores.